Mira, Pepe, realmente repunte en Italia, en Francia, en España, pero en México realmente nos hemos mantenido en una meseta a un nivel muy alto, de manera tal que no se puede hablar de un repunte. Lo que pasa aquí con las cifras que nos dan, Pepe, es lo que ocurre también con los homicidios. Bajan un mes y se festina, ¿no? Se festina demasiado. Aquí baja un día el número de contagios y estamos diciendo que ya está controlada la pandemia. Y realmente nunca hemos estado en esa situación. Y no puede ser de otra manera cuando México tiene el primer lugar de letalidad, como tú sabes, el 8º lugar en mortalidad, cuando tenemos un nivel de contagios de 500 por 100,000 contra 100 por 100,000 recomendados por la Organización Mundial de la Salud, cuando nuestra letalidad, como te decía, es del 10%, cuando la positividad es del 50% contra 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud también, sin considerar las cifras negras que hay en cuanto a registro de casos, en cuanto a defunciones, ¿no? Entonces yo sí creo que no es un rebote, es finalmente una intensificación del alto nivel que ya habíamos estado evidenciando de manera constante a lo largo de estos últimos meses. Por eso. En relación con lo que pregunta, le comento que los datos de la disponibilidad y la cantidad de agua que hay en las presas son públicos. Lo que se mencionó en la mañana es que hay una distribución inequitativa de agua entre las presas que se encuentran en la frontera. Y yo invito a todos las gentes que quieran hacerlo, pueden consultar los datos. Desde que entró esta administración hemos puesto una gran cantidad de información abierta en el público. Está en el sistema que se llama SINA, con agua, del Sistema de Información Nacional de Agua. Y ahí uno puede ver que las presas de Chihuahua tienen, en particular la Boquilla, tiene una cantidad importante de agua. Hay que verla en volumen, en particular en comparación con las presas internacionales, que son las presas de donde se surte el agua para las ciudades. La presa de la Boquilla está del orden de un 30%, que son 900 millones de metros cúbicos, en tanto que las presas de la Amistad y Falcón tienen un contenido de agua del orden del 6 al 7% de su volumen. Entonces es una diferencia muy importante. Además que estamos hablando de dos usos muy... Buenas tardes, Pepe, gusto saludarte como siempre. La verdad que pues los papás que fuimos a esta reunión, este grupo representativo, salimos muy contentos. El trato fue muy amable del consejero presidente Lorenzo Córdoba, pero más allá del trato, hubo resultados en lo que nosotros estamos proponiendo, que es precisamente una iniciativa de ley ciudadana o iniciativa de ley popular que reforme la Constitución en el artículo 4 para que se garanticen los tratamientos de nuestros hijos de forma integral, que también adiciona y modifica la Ley General Hacendaria, porque sabes que sin dinero... Que sea un derecho constitucional, pues. Así es. Ya es el derecho al acceso a la salud constitucional, pero no menciona como grupo vulnerable a los niños con cáncer. Menciona a los afroamericanos, menciona a los grupos indígenas, menciona a los discapacitados, pero no a nuestros niños con cáncer, que son una parte importante de estas minorías profundamente vulnerables. Queremos que se les mencione, pero también no solo el tratamiento, Pepe, digamos, médico, sino integral, el tratamiento psicoemocional, que se garantice el transporte, traslado, alimentación, muchísimas otras cosas más que debe de tener un niño para poder salir adelante. Vamos a enlazarnos con Leo Zuckerman, sus minutos de opinar, comentarista político, cómo lo está viendo él, siempre tan interesado en lo que pasa allá y también en las apuestas. Querido Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues aquí preparándome para ver este segundo y último debate de la elección presidencial en Estados Unidos. Como decía Armando, pues ya, ahora sí tienen que tirar todo lo que tengan porque queda muy poco tiempo, pero además es muy importante, Pepe, este dato que daba Armando Guzmán, de que ya votaron 50 millones de norteamericanos, de estadounidenses en esta elección por el tema del COVID-19, y eso, Pepe, hace que por más nueva información que llegue, pues ya la gente ya votó, mucha de la gente ya votó. Y fíjate, si me permites, Pepe, déjame darte los datos, porque están muy interesantes, los datos. Los datos prácticamente, te diría,
durante los últimos 2 meses no se han movido ni en las encuestas, ni en... Luis Carlos Ugalde, un saludo muy cordial, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. ¿Cómo estás leyendo el asunto de Durazo? ¿Quién debe ser el sustituto de Durazo en un cargo que no es precisamente el más deseado del país, en un cargo que hoy lo dijo el presidente, pues huele a pólvora? Bueno, antes de hablar de quién debe ser el sustituto, Pepe, quiero hablar del hecho de que alguien renuncie a un cargo y después quiera ser candidato a gobernador de una entidad tan importante como Sonora. Simplemente quiero resaltar esto. Alfonso Durazo, cuando tomó protesta del cargo, se comprometió a reducir en 50% la violencia que hay en el país. Y lo que queda claro después de 2 años de gestión es que la violencia sigue siendo bastante semejante de cómo inició. Aproximadamente 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso hace que sean más o menos 100 homicidios diarios los que están ocurriendo en el país. De tal forma que por los resultados que ha dado el señor Durazo, me parece que es incongruente, me parece que es cínico que alguien quiera renunciar, presumir un éxito que no existe y luego contender para ser candidato a gobernador de una entidad como Sonora. Creo que si el señor Durazo presume que en realidad ha sido exitoso, lo cual no es cierto porque ninguno de los datos lo confirma, entonces si fuese exitoso debiese quedarse en el cargo para seguir cumpliendo con un asunto de interés para todo el país. Pero si por... Bueno, de Tricolor renuncié a mi militancia hace 1 año y medio más o menos. Sí. Me dio 1 año de reflexión, de poder estar generando condiciones de análisis de dónde, cuáles. Ya ves que pues, por 22 años no paras, entonces a veces no te das cuenta dónde cometes errores, dónde tienes atinos, dónde a lo mejor tus decisiones lastimaron a alguien. Tú terminaste avergonzada de lo que pasó en el proceso para elegir a la dirigencia del PRI. La dirigencia, recordarás desde el 2016, cuando hay una decisión de gobierno de incrementar el precio de la gasolina, digamos que allá tengo la ruptura inicial de alguna manera con el gobierno en turno, pero en consecuencia del deterioro con el partido. Hice aquella iniciativa Firma por tu bolsillo para que se disminuyera al 50% el precio del jet, de la gasolina. Y bueno, a partir de ahí fue para el real, entonces ya me tomé una pausa, tuve 1 año de reflexión. Y hoy vengo, ya sabes, remasterizada, con todas las pilas puestas, listas para seguir luchando por mis causas. Digo, nueva casa, mismas ideas, mismas causas, mismas luchas. Te vas con Movimiento Ciudadano, el partido donde se destaca el Dante Delgado como dirigente de una enorme, tremenda influencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Además, en efecto, no lo podemos pasar por alto, porque casi que te diría que un periodo de la industria cinematográfica mexicana y sobre todo, digamos, del cine que se llamaba entonces de búsqueda en México, sería incomprensible sin Paul Leduc. Paul Leduc fue en efecto un solitario, incluso en sus métodos de producción. Se hizo al cine al margen del aparato estatal, al margen del aparato sindical, filmando en 16 milímetros una película extraordinaria y rara que es Reír México Insurgente en 1973. Fue su primera película, pues. Fue su ópera prima, su primera película, y que financió pues de prestado y de a ver si alguien que conoce a alguien que tiene un vagón de tren para filmar. Y lo que él buscaba era generar un cine netamente independiente, un cine no narrativo, un cine de imágenes evocadoras, poderosas, perturbadoras, muy descarnado. Él decía que había que ser un cine que se pareciera al México de Rulfo. Cuando Glauber Rocha, este cineasta brasileño con el que colaboró, lo instaba a que hubiera una cinematografía latinoamericana, él decía que los códigos estéticos y los códigos, digamos, espirituales de México eran otros, y generó un lenguaje propio, un lenguaje con muchísimos silencios, con imágenes muy perturbadoras, con imágenes de un lirismo poético verdaderamente maravilloso, y un cine difícil, árido, provocador, que yo diría que pues, es el antecedente